Bienvenidos estudiantes a esta su clase Administración de Red. Mi nombre es José Rivera y vamos a estar brindando la lección número 2. Primero, como saben, vamos a verificar el glosario en grupo. Por eso necesito que todos hayan entregado el glosario y así vamos a entonces crear un vocabulario tecnológico, el cual va a estar de acceso público, con el cual vamos a hacer el parcial teórico. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los protocolos. ¿Qué son los protocolos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? Además vamos a interactuar directamente con el modelo OSI. Entonces, ¿qué es un protocolo? Se podrán preguntar exactamente en qué consiste el protocolo, cuál es la importancia dentro de los ambientes de tecnología y redes informáticas. Al final, como yo siempre digo, un protocolo, ¿qué es? Es un conjunto de normas que permiten la comunicación entre computadoras. Yo siempre hago la analogía a nivel de protocolos de cómo comportarse en ciertos sitios, en ciertos lugares, como los protocolos normales de comportamiento. Entonces, estos protocolos a nivel informático son una serie de normas, información preestablecidas, mediante el cual dos dispositivos van a poder al fin comunicarse. Entonces, por ejemplo, el lenguaje que se va a comunicar, la transmisión, cómo se va a manejar la transmisión, qué datos van a manejar, qué tipo de información, el tamaño, todos esos elementos, velocidades van a poder compartirse a través de los protocolos. Como ejemplo básico tenemos varios tipos de protocolos. Aquí lo vemos dividido por capas, las capas en el modelo TCP. Por ejemplo, tenemos protocolos de aplicación como FTP, DNS, SMTP, protocolos de transporte, TCP, UDP, protocolos de red, protocolo Ethernet, que ya vamos a hablar más adelante. Mucha más información pertinente a esto. Tomando en cuenta este protocolo, podemos ver que generalmente, o podemos definir que ellos van a presentar un puerto específico. El puerto, yo siempre le indico que es como el camino, el sitio donde vamos a definir exactamente ese servicio en donde se maneja. Claro, aunque hay por estándares internacionales, hay protocolos que se definen en puertos específicos, al final es una definición muchas veces que podemos cambiar a nivel de sistema o elementos o equipos. Ahora vamos a entrar a el modelo OSI, como yo siempre digo. Recuerden que el modelo OSI es un modelo de conceptualización, es un modelo teórico con el cual podemos definir exactamente cómo viaja esa información a través de los distintos elementos que conforman la red. Claro, el modelo OSI, como saben, o como anteriormente ya habíamos descrito, viene específicamente de la ISO o el IS 7498, o sea, aproximadamente creado en 1908, para desplegar de forma conceptual los distintos elementos que conforman o cómo se comporta la información dentro de estos esquemas. Claro, se maneja con una arquitectura en capas. ¿Por qué la arquitectura de capas? Primero, como indica la pantalla, es una forma de resolver problemas complejos. Ya habíamos hablado de muchas veces una forma de solventar una situación es agarrarla y dividirla en distintas capas o niveles de dificultad para así poder atacarla. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que enfoca la arquitectura de capas? Crear cada capa individual y tratar distintas herramientas que puedan solventar situaciones específicamente en esa capa. Ahí, aparte del modelo OSI, tenemos ejemplos como la capa del ordenador, o un ejemplo sencillo es cómo se manejan las computadoras. Si se dan cuenta, tenemos la parte electrónica, luego el CPU, luego el sistema operativo que se maneja delante del CPU, luego los lenguajes de programación, luego las aplicaciones mismas. Igual el ser humano tiene células, tejido, órganos, ser humano, y realmente así se divide o se comprende de forma más sencilla la resolución de problemas. Entonces, tenemos aquí la capa OSI o el modelo OSI, que presenta 7 capas, como saben: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Siempre hacemos una analogía con el modelo de TCP, que realmente ese sí es un modelo
aplicado a la hora de crear distintos dispositivos de comunicación, a diferencia de repente del modelo conceptual. Por eso muchas veces cuando tratamos de determinar ciertos elementos dentro de los sistemas de telecomunicaciones, si utilizamos el modelo OSI no sabemos colocarlo específicamente qué, porque muchas veces los elementos forman parte de las dos capas. Pero bueno, a nivel de TCP sabemos que están la capa física, enlace, red, transporte, si ven, parecida al modelo OSI, pero entonces en la aplicación están todos los elementos de sesión, presentación y aplicación. Por eso es lo que le digo, que muchas veces a nivel aplicativo, los protocolos o los equipos, muchas veces forman parte entonces de las últimas 3 capas. Entonces, como ya vimos, la primera capa, de arriba hacia abajo, o sea, la capa 1, es la parte física. Es la parte más la parte física o la capa física. Es la capa más baja del modelo OSI. Es la que se encarga entonces de la topología de red, de las conexiones globales de las computadoras. Son todos los elementos físicos. Es de repente la transformación esa entre la parte física hacia bit y byte. Entonces tiene distintas funciones en la cual puede ser definir el medio físico, características de los materiales, cómo están compuestos, la parte mecánica, cómo se manejan las interfaces, cómo se transmite o es el flujo de información de bits. Recuerden que son todos esos elementos físicos que vamos a transformar, o eléctricos que transformamos entonces a bits. Luego de esa capa presentamos la capa 2, que es la capa de enlace de datos, como dice. Se enlazan los elementos de datos. Entonces esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, si existe algún tipo de error, de la distribución ordenada de las tramas, o sea, el orden mismo, y el control de flujo. Entonces aquí es donde vamos a transformar esos elementos de 1 y 0 entonces a elementos más que puedan verificar o el computador pueda utilizar de forma más básica, como es la MAC, como es el IP. Aquí exactamente vamos a colocar la MAC, que es la forma que se comunica esta capa, que más adelante o dentro del glosario también vemos esto. Un punto importante en esto es que tenemos que recordar que las capas a nivel de comunicación solo ven la capa de abajo y la capa de arriba. Por ejemplo, en la capa número 2, esta capa solamente va a ver capa 1 y capa 3. La capa 3 solamente va a ver capa 2 y capa 4. O sea, la comunicación es lineal y ellos no pueden saltarse de capas. Eso hace que podamos controlar el flujo de error de forma más sencilla. Por ejemplo, la capa 1 va a transformar entonces todos esos impulsos eléctricos en datos. Entonces esos datos van a ir a la capa número 2. Él va a ver la verificación de errores, va a transformar todo eso y lo va a subir de capa a la 3. Entonces ya pasó un filtro de información, o sea, ya pasó un filtro de comunicación. Eso es importante al menos para entender a nivel conceptual estos elementos. Entonces ya tenemos la capa 3. La capa 3 es la capa de red. Ya aquí identificamos el enrutamiento. Recuerden, en capa 2 generalmente se maneja en un ambiente hasta cierto punto local, ¿no? Pero cuando ya levantamos de capa o elevamos de capa, ya estamos viendo específicamente la interconexión entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes. Aquí ya vamos hablando de paquetes y se pueden clasificar, por ejemplo, en los protocolos enrutables y los protocolos de enrutamiento. Los enrutables, aquellos que vamos a enrutar a través de aquellos protocolos de enrutamiento, ya sea OSPF, RIP, y los distintos elementos de enrutamiento que existen. Luego ya pasamos a una capa bastante conceptual, una capa de transporte. Entonces, ¿qué hace esa capa? Esta capa se va a encargar de efectuar transportes de datos que ya están encapsulados en los mismos paquetes y, por ejemplo, de la máquina de origen a la máquina de destino. Independiente de la red física. ¿Qué significa eso? Que realmente él no va a ver si es a través de internet, si es a través de wireless, si es a través de cobre, si es a través de fibra. Él no va a entender, él no va a importar eso. Realmente él va a encapsular los paquetes y los va a transportar, porque ya previamente ya hemos pasado por la capa 2 y la capa 3. Luego de esto vemos la capa 5, que es de sesión. Un punto importante en esta capa
es la que se encarga específicamente de mantener y controlar el enlace establecido. Como vemos, dos computadoras a la hora de hablar, ellos necesitan específicamente crear una sesión entre ellas para poder transmitir la comunicación, la sesión, el camino. Entonces, esta es la capa que hace servicio. Entonces, ¿qué hace esa capa? También asegurar que se establezca esa conexión entre dos máquinas, que se pueda manejar o efectuar la comunicación de forma ininterrumpida, y muchas veces es importante que esta capa es sumamente prescindible, no es prescindible, ¿no? Entonces, luego vemos la capa C, la capa de presentación. Como dije, muchas veces tenemos algunos protocolos que conforman o tienen elementos de la capa 5 y capa 6. Por eso es que, como dijimos anteriormente, este es un elemento bastante teórico para poder representar hasta cierto punto de forma visual estos elementos. Entonces la capa C es, como dice su nombre, la capa de presentación. Entonces el objetivo principal es presentar esa información de forma fluida y veraz, que puedan reconocer la capa aplicación. Luego ya vemos a la capa 7, que es la capa misma de aplicación. Ya la aplicación que ofrece realmente al usuario final una capacidad de poder, por ejemplo, revisar o verificar los servicios. Aquí ya vemos protocolos específicos de intercambio de datos, como el protocolo SMTP, como el protocolo POP3. Ya vemos aplicaciones mismas. Por eso, por ejemplo, ven ahí que está el website haciendo el request del content. O sea, cuando hacemos una petición a nivel de página web, nosotros hacemos un request y lo hacemos específicamente a través del HTTP. Entonces él hace la transformación de esto, lo verifica a nivel aplicativo, entonces va bajando capa por capa. De forma sencilla podemos entonces, como les dije, de repente si yo quiero hacer una consulta web, yo por ejemplo utilizo el HTTP. Entonces el HTTP a nivel de web browser en la misma máquina, yo pongo quiero buscar a Google, entonces él agarra y baja a nivel de aplicación, él baja de aplicación, coloca en presentación, luego baja a sesión, luego a nivel de transporte hace el transporte a través de TCP, o sea, él hace HTTP, lo transporta a través de TCP, que más adelante vamos a hablar acerca. Aquí vemos que a nivel de transporte, él agarra, lo verifica a nivel de transporte, luego cuando pasa a transporte, lo baja a nivel de IP, porque sabemos que a nivel de web browser hay distintos elementos, es una red bastante amplia, el internet, así que él va a saltar en distintos elementos. Luego, cuando llega a su destino, exactamente se baja a nivel de internet, y al final ya baja a esa capa física. Esa capa física es la que lo va a transportar a los distintos elementos. Luego, cuando llega a su destino, a ese server que hay en la nube, igual va subiendo de capa de acceso, capa internet, transporte, aplicación, a recoger entonces el elemento específico. Muchas gracias por esta clase y nos vemos entonces en las sesiones sincrónicas.